Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Jonás se levantó y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que no quieres hacer? Algo que te da miedo. Algo que preferirías ignorar. Pero en lo profundo de tu corazón sabes que es su voz llamándote. Hay momentos en la vida en los que Dios no susurra. Dios llama. No es un llamado suave ni cómodo. No es un llamado que encaje con nuestros planes. Es un llamado que sacude, que incomoda, que nos obliga a levantarnos cuando quisiéramos quedarnos quietos. Así fue con Jonás. Dios no le pidió algo pequeño. No le pidió una oración sencilla, ni un acto oculto, ni una decisión sin consecuencias. Le pidió ir a una ciudad enorme. Una ciudad conocida por su violencia, por su injusticia, por su corrupción. Una ciudad que representaba todo lo que Jonás temía. Y aún así, Dios dijo una sola palabra: levántate. Porque la fe comienza siempre con ese primer movimiento. Levantarse cuando el miedo quiere paralizarnos. ¿Cuántas veces en nuestra vida escuchamos ese mismo llamado? Levántate. De la tristeza que te hunde. Levántate. De ese rencor que te está robando la paz. Levántate. De la culpa que no te deja avanzar. Levántate. De esa comodidad que te mantiene lejos del propósito de Dios. Pero no queremos hacerlo. Porque obedecer a Dios casi nunca es fácil. Significa enfrentar verdades incómodas. Significa soltar el control. Significa caminar hacia lugares donde no sabemos qué pasará. Jonás también tuvo miedo. No era un hombre perfecto. No era un héroe sin dudas. Era un ser humano como tú, como yo. Y por eso su historia es tan poderosa. Porque no habla de perfección. Habla de obediencia. Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los que llama. Cuando le dijo a Jonás que fuera a Nínive, no le explicó cómo reaccionarían las personas. No le garantizó éxito. No le prometió que sería fácil. Solo le pidió algo: confianza. Y eso es exactamente lo que Dios te pide hoy. No que tengas todas las respuestas. No que no sientas miedo. No que seas fuerte todo el tiempo. Solo que te levantes y des el primer paso. Tal vez hoy Dios te está llamando a perdonar a alguien que te hirió profundamente. Cambiar una actitud que sabes que no es correcta. Reconstruir una relación rota. Soltar un hábito que te aleja de la paz. O confiar en Él en medio de una situación que no puedes controlar. Y como Jonás, quizás sientes miedo. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Cuando Dios te llama, nunca te abandona en el camino. El verdadero problema no es que Dios deje de hablarnos. El verdadero problema es que muchas veces tenemos miedo de escuchar lo que Él quiere decirnos. Porque lo que ocurrió después en Nínive nos revela una de las verdades más hermosas de la Cuaresma. Que cuando una persona decide obedecer, Dios puede transformar una ciudad entera. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios,
ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. ¿Qué pasaría si hoy Dios te dijera que todavía estás a tiempo de cambiar? Que aún puedes salvar lo que parece perdido. Que tu historia no está escrita en piedra, sino en misericordia. Nínive era una ciudad grande, poderosa, temida. Era un lugar lleno de ruido, orgullo, violencia y pecado. Nadie habría imaginado que un simple mensaje, pronunciado por un profeta cansado y temeroso, pudiera cambiar el destino de toda una nación. Pero ocurrió algo sorprendente. Cuando escucharon el mensaje, no se burlaron. No lo ignoraron. No se defendieron. Creyeron. Y esa es la primera clave espiritual que nos regala esta lectura. El cambio comienza cuando dejamos de resistir la verdad. Porque seamos sinceros, la mayoría de las veces, cuando Dios nos confronta, nuestra reacción no es arrepentirnos. Nuestra reacción es justificar. Decimos, no es tan grave. Todos lo hacen. Dios entiende. Después cambiaré. Pero los ninivitas hicieron algo diferente. Ellos no discutieron con Dios. No buscaron excusas. No culparon a otros. Se detuvieron y escucharon. Y esa es una lección poderosa para esta Cuaresma. La Escritura dice que ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Esto no era un simple ritual externo. Era una señal visible de algo que ocurría dentro de sus corazones. Porque el verdadero arrepentimiento no es solo decir lo siento. Es reconocer que necesitamos cambiar. Es aceptar que no podemos seguir viviendo igual. Es dejar que Dios toque las áreas que más nos cuesta entregar. Hoy, tal vez tu Nínive no es una ciudad. Tal vez es tu propio corazón. Un corazón donde hay heridas que no sanan. Rencores que no sueltas. Miedos que te paralizan. Culpa que te persigue. Y Dios te está diciendo lo mismo que a los ninivitas. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes comenzar de nuevo. Todavía puedes elegir un camino diferente. Lo más impresionante de esta historia es que los ninivitas creyeron sin ver milagros. No hubo señales del cielo. No hubo prodigios. No hubo demostraciones sobrenaturales. Solo hubo una palabra. Y eso nos enseña algo profundamente espiritual. La fe verdadera no nace cuando todo es claro. Nace cuando decidimos confiar, incluso en medio de la incertidumbre. Por eso esta lectura es tan perfecta para el tiempo de Cuaresma. Porque la Cuaresma no es un tiempo de castigo. Es un tiempo de oportunidad. Es el momento en el que Dios nos dice: regresa. Vuelve a mí. Todavía te estoy esperando. Y lo más hermoso es esto. Dios no busca perfección. Busca un corazón dispuesto. El milagro más grande no fue que Nínive cambiara. El milagro más grande fue que sus habitantes tuvieron la humildad de reconocer que necesitaban cambiar. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte? ¿Y tú has seguido adelante como si no fuera contigo? ¿Cuántas veces has sentido esa voz interior que te dice: perdona? Pide ayuda. Cambia. Detente. Regresa a Dios. Pero el orgullo, el miedo o el dolor te han impedido responder. Hoy esta palabra te recuerda algo poderoso. No importa cuán lejos te sientas. Dios nunca deja de esperar tu regreso. Porque cuando una persona decide creer, cuando decide arrepentirse, cuando decide volver a Dios,
Lo que parecía condenado puede transformarse en una historia de misericordia. La acción del rey de Nínive. Llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y mandó proclamar: que todos ayunen, que clamen a Dios con fervor y que se conviertan de su mala conducta. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría en tu vida si dejaras a un lado tu orgullo? Si soltaras la necesidad de tener siempre la razón y permitieras que Dios transformara tu corazón desde lo más profundo? La historia da un giro impactante en este momento. Cuando el mensaje de Jonás llegó al rey de Nínive, nadie sabía cómo reaccionaría. Podía haberlo ignorado. Podía haberse enfurecido. Podía haber castigado al profeta. Después de todo, era el hombre más poderoso de la ciudad. Pero hizo algo completamente inesperado. Se levantó del trono. Y ese gesto lo cambia todo. El trono representa poder. Representa control. Representa orgullo. Pero el rey entendió algo que muchos nunca comprenden. Que delante de Dios, todos somos iguales. No importa tu posición. No importa tu éxito. No importa tu autoridad. Cuando Dios habla, todos necesitamos escucharlo con humildad. Uno de los mayores obstáculos para la conversión no es el pecado. Es el orgullo. Porque el orgullo nos hace creer que no necesitamos cambiar. No estamos equivocados. No debemos pedir perdón. No debemos rendirnos. El orgullo nos mantiene sentados en nuestro trono interior. Un trono hecho de excusas, defensas y resistencia. Pero el rey de Nínive nos enseña una lección eterna. La verdadera grandeza comienza cuando nos atrevemos a bajarnos del trono. La Escritura dice que el rey se quitó el manto. Ese manto simbolizaba su identidad, su poder, su estatus. Y al quitárselo, estaba diciendo algo profundo. Reconozco que necesito a Dios. Reconozco que no tengo el control. Reconozco que debo cambiar. Luego se vistió de sayal y se sentó en ceniza. Esto no era una señal de debilidad. Era una señal de valentía espiritual. Porque solo las personas verdaderamente fuertes son capaces de reconocer sus errores. ¿Cuál es el trono del que Dios te está pidiendo que bajes hoy? Tal vez es el orgullo en una relación. Tal vez es una actitud que no quieres cambiar. Tal vez es un pecado que justificas. Tal vez es un resentimiento que no sueltas. Tal vez Dios te está diciendo: baja del trono, para que yo pueda levantar tu vida. Lo más impresionante es que el rey no solo se convirtió él. Su decisión influyó en toda la ciudad. Porque el liderazgo espiritual siempre funciona así. Cuando uno cambia, muchos cambian. Cuando un padre se acerca a Dios, su familia se transforma. Cuando una madre decide perdonar, el hogar sana. Cuando un líder se humilla, una comunidad entera encuentra esperanza. Este gesto del rey es el corazón del mensaje de Cuaresma. La Cuaresma es el tiempo en el que Dios nos invita a hacer exactamente lo mismo. Bajarnos del trono del ego. Quitarnos el manto del orgullo. Sentarnos en humildad. No para humillarnos, sino para liberarnos. Porque el orgullo pesa. El orgullo cansa. El orgullo nos encierra. Pero la humildad abre el camino de la paz.
Muchas personas creen que ser humilde es perder. Pero en el reino de Dios, la lógica es completamente diferente. El que se humilla, es exaltado. El que se rinde, encuentra libertad. El que reconoce su necesidad, recibe gracia. El rey de Nínive no perdió poder al humillarse. Ganó algo mucho más grande. La misericordia de Dios. El orgullo nos hace creer que somos fuertes. Pero solo la humildad tiene el poder de salvarnos. Quizás hoy te sientes atrapado en una lucha interior. Una lucha entre lo que sabes que debes hacer y lo que tu orgullo no quiere soltar. Pero esta palabra te recuerda algo poderoso. No necesitas ser perfecto para acercarte a Dios. Solo necesitas un corazón dispuesto. La misericordia de Dios. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. ¿Alguna vez has sentido que ya es demasiado tarde para cambiar? ¿Que has cometido errores que no tienen solución? ¿Que hay heridas, culpas o pecados que Dios ya no puede perdonar? Este es el momento más poderoso de toda la historia. Después del anuncio de juicio, después del ayuno, después de la conversión, la Escritura dice algo que revela el corazón de Dios. Dios vio sus obras y cambió de parecer. Esto no significa que Dios sea inestable. Significa algo mucho más profundo. El amor de Dios siempre busca salvar antes que castigar. El rostro verdadero de Dios. Muchas personas viven con una imagen equivocada de Dios. Lo ven como un juez severo, como un castigador, como alguien distante y frío. Pero esta lectura nos muestra la verdad. Dios no se alegra del castigo. Dios se alegra del arrepentimiento. Dios no busca destruir. Dios busca restaurar. El poder de un corazón quebrantado. El Salmo repite una frase que es el centro espiritual de esta enseñanza. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Esto significa algo hermoso. No necesitas perfección para acercarte a Dios. Solo necesitas sinceridad. Dios no busca máscaras. No busca apariencias. No busca religiosidad vacía. Busca un corazón real. Un corazón que reconozca su necesidad. Reflexión sobre la culpa. Muchas personas viven cargando una culpa silenciosa. Culpa por decisiones del pasado. Culpa por errores que no pueden cambiar. Culpa por palabras que hirieron. Culpa por oportunidades perdidas. Y esa culpa se convierte en una prisión interior. Una voz que repite: no mereces perdón. No puedes empezar de nuevo. Ya arruinaste tu vida. Pero esta palabra viene hoy a romper esa mentira. Porque el mensaje de Nínive es claro. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Dios ve el corazón, no solo los actos. La Escritura dice que Dios vio sus obras. Pero no solo vio lo que hicieron externamente. Vio su intención. Vio su arrepentimiento. Vio su deseo sincero de cambiar. Y eso fue suficiente para despertar su misericordia. Esto nos enseña algo profundamente consolador. Dios no espera que arregles todo primero.
Solo espera que des el primer paso. Aplicación personal. Tal vez hoy hay algo que pesa en tu corazón. Algo que no has podido soltar. Algo que te hace sentir indigno. Algo que te aleja de Dios. Y quizá has pensado: Dios no puede perdonarme. Ya fallé demasiadas veces. Ya no hay solución. Pero esta palabra te dice hoy: Dios no se cansa de perdonar. Nunca se cansa de esperar. Nunca se cansa de amar. El milagro más grande. El milagro en esta historia no fue que una ciudad se salvara. El milagro fue que el corazón de Dios se conmoviera ante el arrepentimiento humano. Porque cada vez que una persona vuelve a Dios, se produce el mismo milagro. El juicio se transforma en misericordia. La culpa se transforma en perdón. El miedo se transforma en paz. Conexión con la Cuaresma. Este es el mensaje central de la Cuaresma. No es un tiempo para sentir miedo. Es un tiempo para volver. Volver al amor. Volver a la gracia. Volver a la paz. La Cuaresma no nos recuerda que somos pecadores. Nos recuerda que somos amados incluso en nuestra fragilidad. Dios no se acerca a ti cuando eres perfecto. Se acerca cuando eres sincero. Se acerca cuando reconoces tu necesidad. Se acerca cuando dices: Señor, no puedo solo. Y ese momento es el inicio de la verdadera transformación. ¿Dios no desprecia un corazón roto? Porque es precisamente en las grietas donde puede entrar su luz. Tal vez hoy sientes que tu vida está llena de errores. Tal vez sientes que has perdido oportunidades. Tal vez sientes que has fallado demasiado. Pero la historia de Nínive te recuerda algo poderoso. El pasado no define tu destino. La misericordia de Dios sí. Porque cuando un corazón se abre, cuando reconoce su fragilidad, cuando se vuelve hacia Dios, lo que parecía condenado puede convertirse en una historia de restauración. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Hoy, en este momento, en lo más profundo de tu corazón, ¿hay algo que Dios te está pidiendo que cambies? ¿Hay una parte de tu vida que necesita ser sanada? ¿Hay una carga que llevas en silencio, que ya no puedes seguir sosteniendo? La historia de Jonás, de Nínive y de este Evangelio nos deja una verdad eterna. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Pero espera que demos el paso de volver a Él. Porque el problema nunca es la falta de misericordia divina. El problema casi siempre es nuestra resistencia a cambiar. Nos acostumbramos a vivir con miedos. Nos acostumbramos a vivir con resentimientos. Nos acostumbramos a vivir con culpas. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nuestro corazón se endurece. Pero la palabra de hoy viene como una luz en medio de esa dureza. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos llegado. Siempre existe un camino de regreso. El llamado de Dios hoy. Hoy Dios te dice lo mismo que dijo a Nínive. Levántate. Reconoce. Cambia. Vuelve. No te lo dice para condenarte. Te lo dice porque te ama. Porque sabe que no naciste para vivir cargado de culpa. No naciste para vivir dominado por el miedo. No naciste para vivir atrapado en el pasado. Naciste para vivir en libertad. La conversión no es solo dejar un pecado. La conversión es permitir que Dios transforme el corazón. Es aprender a perdonar. Es aprender a soltar. Es aprender a confiar. Es permitir que el amor de Dios entre en las áreas más heridas de nuestra vida. Tal vez hoy sientes que tu vida está desordenada. Tal vez sientes que has fallado demasiado. Tal vez sientes que Dios está lejos. Pero escucha esto con atención. Dios nunca se aleja de ti. Siempre está esperando el momento en que decidas volver. Y cuando vuelves, no encuentras reproches.
Encuentras misericordia. Oración poderosa. Oremos juntos ahora. Señor Dios de misericordia. Hoy me presento ante ti con un corazón sincero. Tú conoces mis luchas. Conoces mis caídas. Conoces mis miedos y mis heridas. Sabes las veces que he fallado. Las veces que me he alejado. Las veces que he endurecido mi corazón. Pero hoy, Señor, quiero volver. Hoy quiero levantarme de mi orgullo. Hoy quiero soltar mis culpas. Hoy quiero abrir mi corazón a tu amor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Renueva mi espíritu con tu paz. Limpia mi mente de pensamientos que me alejan de ti. Arranca de mí el resentimiento. Sana mis heridas. Enséñame a perdonar. Que tu misericordia me transforme. Que tu amor me fortalezca. Que tu presencia me guíe cada día. Hoy te entrego todo lo que pesa en mi alma. Hoy renuncio al miedo. Renuncio a la culpa. Renuncio a todo aquello que me separa de ti. Y confío en tu promesa. Que nunca desprecias un corazón humilde. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón. Si sentiste que Dios te habló hoy, no dejes pasar este momento. Escribe en los comentarios. Hoy decido volver a Dios. Hazlo como un acto de fe. Porque cuando declaras una decisión espiritual, tu corazón comienza a transformarse. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, oraciones que sanen tu corazón, y palabras que te acerquen a Dios cada día, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal. Oraciones que cambian vidas. Aquí no solo escuchamos la palabra, la vivimos. Aquí no solo oramos, caminamos juntos hacia la paz interior. Recuerda siempre esto. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar.